Buen día a todos, queridos amigos, hermanos, familia. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Este día miércoles que ya nos está avanzando bastante este mes de abril, y ya este domingo próximo es el último domingo de abril que tenemos. Por lo tanto, esperamos pues de que al reanudar hoy día nuevamente el estudio de la palabra del Señor, basándonos en ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, respecto a lo que llamamos, conocemos y es muy famoso, el famoso Sermón del Monte que el Señor Jesucristo entregaría en sus días acá en la tierra, y que esa palabra sigue vigente para nosotros el día de ahora. Si usted por primera vez está viendo estos estudios, lo encuentra interesante, si Dios habló a su corazón y desea recibir más videos, yo le invito pues a que se suscriba al canal de nuestra iglesia, ahí donde usted está sintonizando, y si tienen una campana cerca, dele un clic y seleccione todas, o all en inglés aparece también, para que cuando la siguiente semana subamos otro video le va a aparecer en su aparato que usted ocupa, o bien teléfono, o bien una iPad como esta, o su computadora. Así es que sin más ni más, Evangelio según San Mateo capítulo 5, y vamos a leer dos versículos. Esta va a ser la base para el estudio de hoy día, y dice la palabra del Señor, versículos 31 y 32. También fue dicho, palabras del Señor Jesucristo: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, dice el Señor, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El día de ahora vamos a meditar un poco sobre el tema Jesús y el divorcio. Cuando hablamos de divorcio, hablamos uno de los problemas más serios dentro de la sociedad. Por muchos años, recuerdo mis días de niñez, cuando comencé a ir a la escuela, siempre las maestras, los maestros, siempre hacían mención de que la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, en estos tiempos demasiado modernos, por ahí han aparecido personas muy educadas, entre comillas, personas muy letradas, personas muy profesionales en cuanto a sociología, los cuales han llegado a decir, aquí incluyo hombres intelectuales y mujeres también intelectuales, que han llegado a decir de que la familia en verdad no es la base suficiente para poder tener una sociedad sana y bien desarrollada, porque establecen de que al establecer, valga la redundancia, la familia como base fundamental de la sociedad, ahí se está eliminando la capacidad del desarrollo, la prosperidad, la modernización de lo que es el sexo femenino, porque en la sociedad se suponía en tiempos antiguos de que el que tenía que trabajar era el hombre y la mujer tenía que estar metida en la casa. Entendemos pues por el desarrollo que hemos tenido en estos últimos tiempos, ahora la mujer trabaja, lo cual no es malo. Ella lo único que ha hecho es salir de casa, trabajar fuera de casa y devengar un sueldo. En años atrás, la mujer lo que hacía, trabajaba duramente en la casa y nunca recibía retribución por su esfuerzo. Entonces, volviendo a lo que estas personas dicen sobre lo que es la familia, establecen de que no es necesario un matrimonio, establecen de que no es necesaria una familia, sino que se tengan los hijos, que nazcan en un laboratorio y que la humanidad se vaya multiplicando por sí sola, pero que no hace falta la sociedad. Ellos dicen que para que esto se realice es necesario de que se dé el divorcio. Ahora, por otra parte, nosotros entendemos de que nuestra sociedad, nuestra humanidad,
se encuentra duramente golpeada, especialmente la niñez y la juventud. ¿Por qué tanto joven, por qué tanto adulto que se comporta de una forma totalmente opuesta a los principios básicos de la moral humana? Muchos han sufrido desde su niñez, muchos han sido víctimas de maltrato. Aquí podríamos poner de que de los problemas más fuertes que tenemos es el abandono de la familia. Hablo precisamente por lo que es la generación actual en el país donde yo nací, en El Salvador, con una serie de movimientos pandilleros que llegaron a clasificar. Ellos impulsaron a que el mundo observara a la República de El Salvador, uno de los países más pequeños en el mundo, pero llegó a ser catalogado el país más peligroso del mundo. ¿En base a qué? Esta generación de la que estoy hablando fueron víctimas de abandono familiar, y que porque quisieron abandonarlos sus padres, no precisamente fueron obligados a causa de una guerra, a causa de un mal uso de la autoridad de parte de los gobiernos en aquel entonces, de manera tal de que esos niños quedaron solos. Esos niños fueron llevados con sus padres a vivir a un país donde no fueron bien recibidos, especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí fueron maltratados por los de raza negra, por los blancos, es decir, ellos sufrieron toda clase de vejaciones, de manera tal de que ellos decidieron agruparse y crear la primera pandilla. Cuando el problema salvadoreño pasó, ellos regresaron, y al regresar dijeron: sigamos haciendo lo mismo. Ahora, hoy en nuestros días, el gobierno actual está tratando de terminar con esa clase de personas, porque lo único que han hecho ha sido generar dolor, angustia y muerte a la población salvadoreña. Ahora, el abandono de la familia, el uso de las drogas, el abuso infantil, el abuso familiar, el abuso de las autoridades de gobierno, es decir, el alcoholismo, todo esto genera un mal grande para la sociedad. Según estudiosos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, dicen de que el mayor problema dentro de la sociedad humana es el divorcio. Cuando se da el divorcio, los que sufren más son los niños. Por supuesto de que si el hombre se divorcia de la mujer sufre en extremo, pero no dejan de estar alejados del daño. Los hijos sufren, y lo más terrible es de que los hijos creen de que por culpa de ellos su papá y su mamá se divorciaron. Entonces van creciendo con un problema emocional. El Señor Jesús tocó este tema tan difícil, tan controversial, tan mal interpretado en nuestros tiempos. Y le digo, hoy día vamos a tratar un poco sobre este tema. Antes de abordar el tema, quisiera mencionar de que en el mundo animal existen en tierra, en mar o ríos o lagos, en agua, tierra, aguas y aire, animales que son fieles a su pareja hasta la muerte. Esto en el mundo animal. Por ejemplo, le voy a dar 12 ejemplos de esta clase de animales. Los pingüinos. Le digo, yo cuando busqué esta información, yo dije, no tenía ni idea de que los pingüinitos son fieles hasta la muerte. Ellos se aparean, buscan su pareja, y cuando la encuentran no se separan y son fieles hasta que uno de los dos muere, o los dos mueren. Las orcas, que es una clase de delfines, esta clase de animales son fieles hasta el final. Es decir, de que se aparean con su pareja, pero no van a buscar otro animal, no, se quedan juntos hasta la muerte. Los caballitos de mar, también fieles hasta el final. Los cisnes, qué lindo se ven los cisnes cuando se juntan, ¿no? Y el estilo que tienen, la forma de su cuello, que cuando se juntan hasta forman un corazón, y uno dice, qué lindo. Ahora en muchos hoteles les ha dado por arreglar las habitaciones, las camas especialmente,
de que a las toallas para los huéspedes les dan formas de cisne, porque es muy tierno, es muy amoroso. Bueno, los cisnes son fieles hasta la muerte. Las nutrias, estos animalitos que viven, son como ardillas que viven en el agua. Estos son fieles hasta el final, y han habido observaciones con cámaras de que dicen de que hasta duermen casi como tomados de la mano, de la patita sería en el caso de ellos, que son animales, pero duermen hasta tocándose las patitas. Los ratones de la pradera, también fieles hasta el final. Los lobos grises, hay varias clases de lobo, pero el lobo que es fiel a su pareja es el lobo gris. Los gibones, que es una especie de monos, estos se aparean hasta que se mueren. Hay un animal que se llama agapornis, es una especie de cotorros como los loritos, son fieles hasta el final. Las tórtolas, estos animalitos se aparean hasta que se mueren. Inclusive el nombre de estos animales es aplicado a los humanos cuando están en su enamoramiento y están deleitando esa relación romántica, amorosa, hasta se les llega a decir, ay, cómo se ven, parecen tortolitos. Sí, porque los tórtolos son así, ellos se juntan, se aparean y son fieles hasta el final. El águila, otro animal que es fiel hasta que se mueren. Y encontré también un animal sudamericano, el cóndor, similar al águila, es fiel hasta el final. De estos animales se dice de que después de los 6 años de edad logran su vida adulta y buscan una pareja, mientras en esos 6 años viven con sus padres. Después que se aparean, van a hacer su propio nido, comienzan su propia familia hasta que se mueren. Estos animales son fieles hasta la muerte. Por otra parte, existen también animales que son infieles. ¿Cuál podría mencionar usted? Uno solo. ¿Qué clase de animal usted conoce de que no es fiel a su pareja? Yo le voy a dar un ejemplo. Una clase de animal que es infiel y que llega a ser hasta desordenado, llega a ser hasta depravado, es precisamente la hiena. La hiena se junta macho con macho porque han sido creados así, tienen los dos, prácticamente, por decirlo así, los dos sexos. Son como hermafroditas, que se junta macho con macho o hembra con hembra. La hembra tiene su parte sexual, pero también tiene la del macho. Entonces se junta hembra con hembra y macho con macho. Ahora, entrando al detalle, escuche, sobre lo que es el divorcio, nosotros es necesario de que echemos un vistazo. El propósito del matrimonio, de la unidad del hombre y la mujer, y hago énfasis, hombre y mujer, porque es lo que dice la Biblia. El propósito de Dios fue de que el hombre fuera fiel a su mujer y que la mujer fuera fiel al hombre. Ese fue el propósito original del por qué juntarlos, por qué hacerle una Eva a Adán. Ese fue el propósito divino. Y en el caso de nosotros, los hombres, cuando nosotros pensamos que vamos a tener o nos vemos impulsados a tomar la decisión de casarnos, de comenzar nuestra propia familia, el propósito de casarnos es precisamente ese propósito divino, de vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Nadie se casa pensando, ay, yo me voy a casar con, qué sé yo, cualquiera sea el nombre, si es ella respecto a su esposo, me voy a casar con Agapito, pensando de que él me va a ser infiel después de una semana de casado. Nadie, ninguna mujer se casa así. El hombre tampoco, va a decir el hombre, me voy a casar con mi novia, pero espero, eso sí, espero de que después de un mes ella me sea infiel. Nadie piensa así. El propósito del matrimonio es ser fieles el uno al otro.
Sin embargo, este propósito divino lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando comienza la unión familiar, cuando comienza la unión entre el hombre y la mujer. Y el Señor dijo así: por tanto, dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es decir, Dios estableció desde que se diera la unión matrimonial, ya no iban a ser más dos, sino que iban a ser solamente uno. Entonces, cuando somos uno, nos esforzamos, nos mantenemos, nos preocupamos por ser fieles el uno al otro. Además, Dios dice de que la relación matrimonial no debe de ser rota por el hombre, pues han sido unidos por Dios mismo, por Él mismo. Dice en Mateo capítulo 19, versículo 6, dice la Escritura: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando hablamos de la separación, cuando hablamos del divorcio, legalmente esto se llega a dar en las cortes de familia, por medio de abogados, por medio de un magistrado. Pero esa unión fue rota por el hombre y la mujer que han estado unidos en matrimonio de tiempo atrás. Y Dios dice que nadie rompa esa unidad. Además, Dios dice de que la unión matrimonial es una relación que debe mantenerse hasta el final, así como los dos ejemplos que le di anteriormente sobre esta clase de animales, o estos ejemplares del mundo animal, de tierra, agua y aire, que se mantienen firmes y fieles hasta el final. Escribí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 2, dice de la siguiente manera, Romanos 7, versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto se aplica viceversa también, porque el hombre, porque el hombre casado está sujeto por la ley a su esposa mientras ésta vive. Pero si la mujer muere, entonces él queda libre de la ley de su esposa. Es decir, de que la unión matrimonial es hasta el final. Y hay quienes optarán en decir, no, el matrimonio es de por vida y no se puede dar el divorcio. Si recuerda cuando leíamos que el Señor dijo, también fue dicho que si el hombre repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero el Señor dijo, pero yo les digo, eso sí, en otras palabras, como aclarando, dando el mejor sentido, la mejor interpretación a ese versículo, el Señor establece de que sí se puede dar el divorcio, y la razón que establece es por fornicación. Ahora, cuando hablamos de lo que es el divorcio, ¿cómo toma Dios el divorcio? Es decir, de que a Dios le complace cuando un hombre y una mujer se divorcian. Yo le digo que no, para Dios es algo desagradable. Por eso Malaquías escribía, el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la Escritura, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos,
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seamos desleales, no traicionemos, no rompamos esa unión matrimonial, porque eso, aparte de que causa daños a los hijos, a la descendencia, nos causa daños a nosotros mismos también. Hablar del divorcio en el Antiguo Testamento para Dios era algo muy, pero muy serio. No es como ahora en día. Hoy de cada 3 matrimonios, al menos en Australia, de cada 3 matrimonios que se llevan a cabo hoy día, 2 de ellos terminan en divorcio en poco tiempo. Y ahora es normal. Hoy se casan, mañana se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar, y ahí están probar y probar y probar y probar. Ahora, para Dios es algo muy serio cuando tocamos el punto de la infidelidad. Dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 20, versículos 10 al 14. Dice la Escritura, escuche con atención: si un hombre, esto es lo que el Señor dijo, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Se recuerda el caso cuando llevaron a aquella mujer adúltera delante del Señor? Vieron: Señor, a esta mujer le hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Y el hombre qué pasó? No, el hombre dejémoslo tranquilo, que siga descansando, pero esta mujer hay que apedrearla. Es decir, tomaban las escrituras a su propia conveniencia, tal cual ocurre hoy día. Pero el Señor dijo: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si es que la escritura la tomamos tan livianamente, en la escritura la tratamos de acomodar a nuestra propia conveniencia. Cuando alguien nos hace mal, entonces queremos, ojalá Dios quiera, o si tan solo pudiéramos vivir en el tiempo del Antiguo Testamento, porque el que hierro mata, hierro muere. El que me golpea en una mejilla, también le doy en la otra. Y no me tengo que dejar nada. Ojo por ojo y diente por diente, es lo que dice la Escritura. Y yo quisiera vivir en el Antiguo Testamento. Mire, si viviéramos en el Antiguo Testamento y estuviéramos como parte del pueblo de Dios original, israelitas o judíos, entonces habría una mortandad terrible, porque dice de que si cualquier hombre que cometería adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente tendrán que morir. Versículo 11: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Versículo 12, aquí hay varios ejemplos. Versículo 12: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, dice el Señor. Su sangre será sobre ellos. Si alguno, escuche esto, esta porción de la Escritura ahora está siendo quitada de ciertas versiones bíblicas. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. El hombre que se acuesta con un hombre, la antigua ley, el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, la palabra de Dios decía: los dos los traen y los matan, porque cometieron gran perversión. El versículo 14 dice: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Los judíos, la costumbre que tenían era que la mujer adúltera la traía y hay que darle de piedras. Por eso cuando llevaron a aquella mujer le dijeron: Señor, la ley nos establece de que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Dice: sí, denle con todo, pero sí, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra.
Todos se regresaron y no hicieron nada. Si usted se fijó en estos ejemplos de Levítico 20, ejemplos de infidelidad dentro del matrimonio, quizás lo que es más severo para Dios es cuando el hombre toma a la hija y toma a la madre y se ayunta con ellas. El Señor dijo, a esto no solamente los van a matar, a esto los queman, que no quede nada de ellos. Serán quemados, quemarán con fuego, dijo el Señor, a él y a ellas. En las Escrituras, en los famosos 10 mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel, 2 de ellos hablan del adulterio. Éxodo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Este es un mandamiento. No cometerás adulterio. Versículo 17 al 22 habla también sobre ello y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es decir, no codiciar a la mujer del prójimo, y la mujer no codiciar al esposo de su prójima en este caso. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba, dice la Escritura, el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés, dice la Escritura, respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Esa fue la palabra que recibió Israel. Ahora, en nuestros días, en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, en el tiempo en que el Señor Jesucristo nos ministra continuamente a nosotros, en el tiempo en que ahora el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, justicia y juicio, entonces ahora tenemos algo mucho más valioso. En aquel entonces Israel veían de lejos, escuchaban el estruendo, veían los relámpagos, veían aquellos destellos en el monte Sinaí y dijeron, no, que no hable Dios con nosotros, sino que tú, Moisés, habla con nosotros, nosotros vamos a prestar atención. Pero ahora en nuestros días, Dios nos ha hablado a nosotros de una forma diferente. Ya no es una voz simplemente, ya no es un estruendo, ya no es un relámpago, ya no es un humo, ya no es una oscuridad, sino que en estos últimos tiempos, dice la Escritura, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 6, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como sucedió el caso de Moisés como profeta de los más grandes, para los judíos el profeta más grande de ellos es Moisés, dice a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra de Mateo 5 es el mismo Hijo de Dios hablándonos a nosotros, hablándole a usted, hermano, hablándole a usted, hermana, hablándome a mí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez,
cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Por medio de Jesucristo, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a nosotros. Es necesario que entendamos, es necesario que comprendamos de que cuando hablamos del adulterio, esto nos afecta a nosotros de una forma física y espiritualmente. Por tanto, el adulterio es prohibido espiritualmente y físicamente. Porque en Mateo 5:28 fue lo que el Señor dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Toda clase de violación al matrimonio está estrictamente prohibida por Dios. Voy a dejar hasta acá y vamos a continuar la próxima semana con este tema, como dije en un principio, un tanto controversial, un tanto manoseado a conveniencia de hombres y mujeres de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, pero que es necesario que como hijos e hijas de Dios abordemos, meditemos, escudriñemos y entendamos, pero por sobre todas las cosas, que podamos poner por obra y que nos mantengamos siempre fieles el uno al otro. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana en este interesante tema del Sermón del Monte respecto a Jesús y el divorcio. Que Dios les bendiga y hasta luego.